En España está pasando algo gravísimo, algo que nadie podría haber imaginado años atrás. El Partido Socialista Obrero Español está preparando el terreno para expulsar del Congreso de los Diputados al periodista Vito Quiles, uno de los pocos profesionales que aún se atreven a cuestionar sin miedo a los poderosos, a esos mismos políticos que gobiernan con mano dura, silenciando a quienes se atreven a decir verdades incómodas. La situación es escandalosa. Más de 26.000 firmas ya se han recogido en una campaña promovida no solo por políticos socialistas, sino también por periodistas supuestamente imparciales, profesionales que, en lugar de defender la libertad de prensa, prefieren vivir cómodamente a la sombra del gobierno socialista de Pedro Sánchez. ¿El motivo? Simplemente porque Quiles ha decidido hacer lo que debería ser lo más normal del mundo en una democracia. Preguntar libremente, incomodar al poder y denunciar públicamente la corrupción, los abusos y la hipocresía de una izquierda que presume de transparencia y progresismo, pero que en realidad está llena de contradicciones, privilegios y silencios cómplices. Vito Quiles ha levantado ampollas dentro del Congreso porque ha sido el único periodista que ha tenido la valentía suficiente para preguntarle directamente a líderes feministas de izquierda, ¿cómo es posible que en sus propias filas haya agresores sexuales protegidos y encubiertos por sus dirigentes? ¿Dónde quedó esa defensa del feminismo, de las víctimas, del famoso yo sí te creo hermana, cuando se trata de políticos aliados? Porque al final le acusan de algo muy grave. Ustedes que son tan feministas y siempre lo han sido, ¿qué piensan ahora? Porque se puede ser feminista y estar acusado por abusos sexuales. Sí. ¿Acaso no importa el sufrimiento de las víctimas cuando los agresores están dentro de partidos como Podemos o Más País? Quiles hizo precisamente estas preguntas incómodas que nadie más quiso hacer. Preguntas que desenmascaran la hipocresía y el falso feminismo de la izquierda. Preguntas dirigidas directamente a dirigentes que presumían de moralidad y de pureza ideológica, pero que ahora se esconden y prefieren atacar al mensajero antes que enfrentar su propia vergüenza. Pero la gota que colmó el vaso y encendió definitivamente las alarmas en las filas del PSOE fue otra pregunta aún más demoledora. Quiles confrontó en directo, con valentía absoluta, al portavoz socialista Patxi López, preguntándole con claridad por qué dirigentes socialistas habían llegado a colocar a prostitutas en puestos estratégicos de organismos públicos, pagados con el dinero de todos los españoles. Quiles no se anduvo con rodeos. Miró directamente a los ojos de Patxi López y le preguntó si era consciente de que altos cargos socialistas no solo habían puesto a personas de su entorno más íntimo en cargos públicos, sino que además algunos de estos cargos habrían sido ocupados por prostitutas relacionadas sentimentalmente con miembros influyentes del partido. Esta pregunta hizo temblar al PSOE desde dentro. Nadie antes se había atrevido a poner sobre la mesa algo tan escandaloso. La incomodidad en las filas socialistas fue evidente, el silencio cómplice del resto de periodistas aún más humillante, dejando en evidencia la complicidad del poder mediático con el gobierno de Pedro Sánchez. Inmediatamente después de esta pregunta, la maquinaria socialista activó todos sus resortes para intentar silenciar definitivamente a Quiles, promoviendo campañas contra él, presionando para expulsarlo y asegurándose de que nadie más se atreviera a cuestionarlos públicamente. Pero Quiles tampoco se quedó ahí. Ha tenido también el coraje suficiente para poner en evidencia la doble moral y la hipocresía más absoluta de los partidos independentistas catalanes, a quienes nadie en los medios tradicionales se atreve a cuestionar con dureza por miedo a represalias. Quiles, sin embargo, lo hizo. Preguntó públicamente cómo era posible que esos mismos líderes independentistas que cada día desprecian a España, que insultan su bandera, sus instituciones y sus símbolos nacionales, sean capaces de cobrar más de 100.000 euros anuales precisamente del Estado español al que odian tan profundamente. ¿Cómo se explica esta contradicción? ¿Cómo es posible que estos políticos independentistas cobren sueldos desorbitados provenientes de los bolsillos de todos los españoles mientras atacan sistemáticamente a la nación que les paga? Estas preguntas tan elementales y legítimas jamás se habían escuchado con tanta contundencia dentro del Congreso hasta que Quiles decidió plantearlas en voz alta, generando incomodidad, tensión y respuestas furibundas desde los sectores independentistas, apoyados una vez más por el silencio cómplice de la izquierda socialista. El PSOE, en lugar de responder con transparencia, en lugar de aclarar públicamente estos escándalos gravísimos, decidió optar por la vía más autoritaria posible, intentar expulsar al periodista, silenciarlo, apartarlo del Congreso para que nadie más se atreva a seguir su camino. ¿Qué significa esto para España? ¿Qué futuro le espera al país si el PSOE consigue finalmente expulsar a Quiles? La realidad es terrible. Significa que España habrá dejado oficialmente de ser una democracia plena para convertirse en una especie de régimen autoritario disfrazado de democracia, donde solamente se permite trabajar y preguntar a los periodistas dóciles, a los que no incomoden, a aquellos que sirven fielmente al gobierno y jamás lo cuestionan públicamente. Quiles ha denunciado públicamente, indignado,
que expulsarlo del Congreso significaría enterrar definitivamente la pluralidad, la libertad informativa, la democracia misma en España. Y no exagera. Porque si finalmente se confirma esta expulsión, si se permite esta censura brutal, significaría darle la razón a un gobierno socialista que no tolera críticas, que persigue a quien osa cuestionar su poder, y que utiliza métodos autoritarios propios de otros países donde la democracia murió hace tiempo. España vive uno de sus momentos más delicados políticamente, en plena ola de corrupción, de escándalos diarios que involucran al PSOE, Podemos y otros partidos aliados. Justo ahora, cuando los ciudadanos necesitan más que nunca periodismo independiente y voces críticas capaces de denunciar públicamente todos estos abusos, el gobierno socialista quiere imponer el silencio, la censura y la obediencia total en el Congreso de los Diputados. Quiles ha sido tajante: si España permite esto, estará firmando su sentencia de muerte democrática. Estará aceptando que solo unos pocos medios afines puedan informar en las instituciones públicas, estará aceptando la mordaza total, estará aceptando vivir sin respuestas, sin transparencia, sin libertad. Por eso el periodista ha pedido directamente el apoyo ciudadano, recordando que solo compartiendo este vídeo masivamente, solo suscribiéndose a este canal para apoyar voces críticas como la suya, será posible impedir que España se convierta definitivamente en una dictadura mediática y política al servicio exclusivo del gobierno socialista. Y es que no se trata solo del caso particular de Vito Quiles, sino del futuro mismo del periodismo libre en España, del derecho fundamental de los ciudadanos a conocer la verdad sobre quienes gobiernan y deciden sobre sus vidas. Porque si hoy callan a Quiles, mañana podrán callar a cualquiera. Si hoy el PSOE logra expulsar a un periodista incómodo por hacer preguntas legítimas, mañana nadie más se atreverá a preguntar. Este es el momento crítico. La tensión crece, las amenazas contra Quiles aumentan cada día. El gobierno mueve todas sus fichas para lograr su expulsión inmediata. Pero aún quedan ciudadanos dispuestos a defender la democracia y la libertad informativa frente al autoritarismo socialista. La presión que ejerce el PSOE sobre Vito Quiles no solo representa un ataque personal contra un periodista concreto, sino un ataque frontal a todos aquellos ciudadanos que creen aún en la libertad informativa, en la democracia real, y en la necesidad urgente de destapar la corrupción y las mentiras del gobierno socialista de Pedro Sánchez. Porque detrás de esta censura descarada, detrás de esta expulsión injustificada que intentan imponerle al periodista, se esconde algo mucho más profundo y peligroso: la intención deliberada del PSOE y de toda la izquierda radical de controlar definitivamente el mensaje, silenciar la crítica y destruir cualquier oposición real que amenace su hegemonía. Resulta paradójico y absolutamente escandaloso que los mismos políticos que se llenan la boca hablando de defender la democracia, la libertad o la pluralidad sean precisamente los primeros en destruirla desde dentro. La izquierda española se ha convertido en una maquinaria censora, intolerante y autoritaria que no acepta voces discordantes. Y lo peor es que lo hace sin siquiera disimular. Vito Quiles se ha convertido, de este modo, en el enemigo número uno del gobierno socialista, no por hacer algo ilegal o inmoral, sino precisamente por lo contrario, por exigir respuestas claras sobre asuntos gravísimos, asuntos que afectan directamente a los bolsillos, a la dignidad y a la libertad de todos los españoles. El ataque brutal contra Quiles revela claramente el grado de desesperación del PSOE por mantener ocultos sus escándalos internos. Y no hablamos únicamente del bochornoso caso de la colocación de prostitutas o parejas sentimentales en instituciones públicas, que ya de por sí es absolutamente indignante, sino también de otros asuntos gravísimos que Quiles estaba a punto de destapar y que ahora pretenden enterrar expulsándolo del Congreso cuanto antes. La estrategia socialista es clara: desprestigiar, atacar y censurar a quien ponga en riesgo sus privilegios, su poder político y económico, su control mediático. Desde que Pedro Sánchez gobierna España con la complicidad de partidos independentistas radicales, jamás se había visto un nivel de intolerancia semejante contra periodistas críticos o medios de comunicación independientes. La libertad de prensa atraviesa hoy uno de sus peores momentos desde el retorno de la democracia, y el caso de Quiles lo confirma definitivamente. El PSOE quiere una prensa sometida, dócil y obediente, que no cuestione jamás sus decisiones, que jamás denuncie sus abusos o escándalos. El sueño socialista parece ser el de una prensa convertida en vocera propagandística del régimen, algo propio de países como Venezuela o Cuba, lugares admirados históricamente por algunos socios del actual gobierno. Precisamente esa es la razón por la que intentan acabar con Quiles con tanta urgencia. El periodista representa lo contrario a esa prensa cómoda y sumisa. Representa el peligro de una prensa libre capaz de cuestionar la corrupción, denunciar los abusos, revelar las mentiras, y mostrarle a los españoles la verdadera cara de un gobierno que se proclama democrático mientras practica la censura más feroz y descarada. El mensaje que el PSOE quiere enviar con esta expulsión es clarísimo y aterrador.
Cualquier periodista que se atreva a preguntar lo que no conviene será eliminado, vetado, expulsado y difamado públicamente hasta destruir su carrera profesional y personal. Es un mensaje que recuerda a épocas oscuras, propias de regímenes totalitarios, donde el miedo es la mejor arma del poder para mantener sometido al pueblo. La izquierda española parece haber aprendido demasiado bien estas técnicas antidemocráticas de sus socios radicales, y ahora pretende imponerlas en España. La expulsión de Vito Quiles, de concretarse finalmente, marcaría un precedente peligrosísimo para la democracia española. Significaría, en la práctica, el fin definitivo de la libertad informativa dentro del Congreso y abriría las puertas a una época de oscurantismo y opacidad absoluta, donde solo podrán permanecer los periodistas que agachen la cabeza, que miren hacia otro lado y que jamás incomoden al poder socialista. Ese sería el fin de la pluralidad, el fin del debate libre y la consagración definitiva de un régimen autoritario que, disfrazado de democracia progresista, impondrá sus leyes del silencio. El propio Vito Quiles, plenamente consciente del peligro de lo que está sucediendo, ha pedido directamente el apoyo ciudadano. Ha pedido claramente que el vídeo se comparta masivamente para que toda España se entere de lo que realmente está pasando, que los ciudadanos reaccionen ante la gravedad de la situación. Quiles no pide apoyo solamente para salvar su puesto en el Congreso, sino porque sabe que esto trasciende a su persona, sabe que lo que está en juego es mucho mayor. Es la supervivencia de la libertad misma, es el derecho básico de cada español a conocer la verdad sobre quienes les gobiernan. Y no exagera. Si el PSOE consigue censurar a Quiles, inmediatamente después vendrán muchos más casos. Ningún otro periodista volverá a atreverse a cuestionar abiertamente al gobierno, por miedo a sufrir represalias iguales o peores. El PSOE habrá conseguido su objetivo final, silenciar completamente cualquier voz disidente. Habrá impuesto su ley del silencio total, donde los españoles deberán aceptar sin rechistar la versión oficial que les dicten desde la Moncloa. España estaría entrando así en una fase peligrosa e irreversible de censura informativa, en la cual se ocultarán fácilmente todos los escándalos políticos, todas las mentiras económicas y sociales, todas las traiciones a los ciudadanos. Justamente ahora, cuando España enfrenta la peor crisis económica y política en décadas, el PSOE quiere imponer el silencio total para que nadie pueda descubrir la magnitud real del desastre provocado por sus decisiones. Quiles, en este contexto dramático, representa quizás la última oportunidad que tiene España para reaccionar ante esta deriva autoritaria socialista. Su expulsión no solo sería un triunfo para el PSOE, sino un fracaso absoluto para todos los ciudadanos libres que aún creen en la democracia, en la libertad y en la verdad como valores fundamentales. Y eso es justamente lo que está en juego en estos días decisivos. Por eso, Quiles insiste en que cada ciudadano debe compartir el vídeo, suscribirse al canal y difundir lo máximo posible la verdad de lo que está pasando. Porque solo la presión popular, solo la movilización ciudadana podrá impedir que el PSOE consiga su objetivo de censurar definitivamente a quien se atreva a desafiar su poder. En definitiva, el caso Vito Quiles es la prueba definitiva de cómo la izquierda española, encabezada por el PSOE, está dispuesta a destruir cualquier vestigio democrático que aún quede en España para proteger sus intereses. Está dispuesta a perseguir periodistas, a imponer la censura, a destruir reputaciones y a expulsar a quienes sean incómodos. La batalla por defender a Quiles es, por tanto, la batalla por defender la democracia misma, la libertad y el futuro de España. Este es el momento decisivo. Hoy es Vito Quiles, mañana podrían ser miles de españoles más los censurados. Solo la respuesta firme, inmediata y contundente de la sociedad civil puede evitarlo. Compartir este vídeo, apoyar al canal y seguir defendiendo la libertad informativa es ahora mismo la única manera de garantizar que España siga siendo un país libre y democrático. Porque si el PSOE gana esta batalla, la democracia pierde, la libertad pierde, y sobre todo, España pierde. El momento de actuar es ahora. No queda tiempo para más excusas. Compartir este vídeo es defender la libertad, defender España, y defender el futuro de todos los españoles.